Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas a este espacio de reflexión. Los saludo con mucho gusto. Está con nosotros una vez más nuestro invitado, el maestro Gerardo Pérez. Él es licenciado en filosofía, colaborador en el área de formación en la Comisión Diocesana de Pastoral Social y profesor en el Seminario Diocesano de Toluca, verdaderamente un elemento muy importante de nuestra diócesis de Toluca, del que reconocemos y agradecemos toda su labor. Maestro, bienvenido Gerardo una vez más. Gracias Alberto, pues nuevamente con mucho gusto estar aquí. Y pues saludamos a todos los que nos acompañan a lo largo de estos minutos. Platicaremos en esta oportunidad Pacem in Terris, publicada el 11 de abril de 1963 por el pontífice Juan XXIII. Como ya es costumbre, el maestro Gerardo nos va a poner un poco primeramente en contexto sobre lo que pasaba en esa época. De entrada ya sabemos que la tranquilidad mundial fue alterada por diferentes sucesos, entre ellos pues propiamente el apogeo de la Guerra Fría y la construcción del Muro de Berlín. Maestro Gerardo, ¿cómo es que incidió todo esto en la realización de la carta encíclica Pacem in Terris? Mira, primero el pontificado del Papa Juan XXIII fue un pontificado muy importante en la historia moderna de la Iglesia, ya que estamos a principios de los años 60. Esta década fue muy importante en lo social, político, económico. Estamos en el tiempo de la posguerra y un evento muy importante que el Papa Juan XXIII impulsa sería la celebración del Concilio Vaticano II. Prácticamente sería el evento más trascendental que la Iglesia realizó en el siglo XX y que incluso hoy sigue influyendo, sigue siendo una base para todo el trabajo pastoral que la Iglesia realiza en los diferentes ámbitos y en los diferentes aspectos de la vida y de las sociedades. Así es que el Papa Juan XXIII, dentro de todo su pontificado, tuvo una preocupación por el tema de la paz, por obvias razones. Estamos hablando de la posguerra, estamos hablando también de que en la década de los 60 se agudiza una situación, ¿verdad?, de tensión política, económica e ideológica entre dos bloques que se están disputando prácticamente la hegemonía de la economía y con ello la hegemonía cultural, que sería por una parte el capitalismo liberal, abanderado por Estados Unidos, y por otra parte el comunismo o el socialismo por la antigua URSS. La Iglesia, por supuesto, pues no estaba indiferente a estas situaciones. El Papa Juan XXIII se pronuncia ante esta situación, primero con su encíclica Mater et Magistra, de la que ya comentamos en un programa pasado, pero después vendría una encíclica que de alguna manera marcará el magisterio social de la Iglesia, que sería Pacem in Terris, el tema de la paz de los pueblos, la paz en la tierra. A grandes rasgos, este es el contexto en el que se publica Pacem in Terris, y prácticamente Pacem in Terris vendrá a establecer las bases, digámoslo así, de la posición de alguna manera social y política que la Iglesia asume ante el contexto internacional que se está viviendo. Por una parte, Papa Juan XXIII obviamente recupera de alguna manera los conceptos más valiosos que se están desarrollando en la doctrina social de la Iglesia a partir del Papa León XIII, y que ahora los posiciona para fijar una postura ante el escenario mundial que en ese entonces se está desarrollando. Por supuesto que el Papa Juan XXIII, al desarrollar y posicionar todos estos conceptos como el de persona, bien común, justicia, paz, por supuesto, solidaridad, primero reconoce que hay una realidad que se está viviendo, y él dice que son señales de los tiempos, es decir, un concepto muy importante para entender el pontificado del Papa Juan XXIII y lo que vendría a ser el Concilio Vaticano II sería el concepto de los signos de los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Los signos de los tiempos, a grandes rasgos, quiere decir que Dios, pese a la situación que estábamos viviendo, habla, Dios se manifiesta.
Y dentro de esas manifestaciones que en el marco social se manifiestan en fenómenos humanos, sociales, etcétera, Dios nos está pidiendo una respuesta, Dios nos está interpelando. El Papa Juan XXIII reconoce que hay tres signos que en ese momento están siendo latentes y que la Iglesia no puede ser indiferente ante esos tres signos. El primero, la elevación del mundo laboral. Estamos hablando de que en la década de los 60, un tema muy importante que es el centro de atención de la economía del mundo, pues obviamente es el tema laboral, el tema del trabajador y el tema, por supuesto, de las empresas, el tema de la economía, etcétera, porque es un tema que se está disputando estas dos fuerzas políticas. Otro tema, otro signo, la presencia de la mujer en la vida pública. El Papa Juan XXIII reconoce que la mujer en ese momento está de alguna manera insertándose en el escenario público. Por muchos años la mujer, pues estaba de alguna manera invisibilizada en el escenario público, concretamente en el escenario político, pero ahora en la década de los 60 se está dando una presencia cada vez mayor, cada vez más creciente de la mujer en estos escenarios. Finalmente, otro signo que se está dando en ese momento es lo que dice la emancipación de los pueblos, es decir, están emergiendo nacionalidades, países que se están insertando en esta dinámica del desarrollo, del progreso económico. Obviamente en ese entonces pues hay potencias mundiales, los países desarrollados, pero hay países emergentes, países en vías de desarrollo, que son fuentes fundamentales de capital y que además poseen su propio territorio, poseen su propia soberanía y que de alguna manera pues están insertando en este escenario y que están siendo factores, ¿no? Por supuesto que también esta emancipación de los pueblos se está desarrollando pues a partir de la independencia de varios pueblos africanos, de varios pueblos asiáticos. Recordemos que todavía en la década de los 60 había colonias británicas que todavía vivían bajo este régimen colonial y que en los años 60 pues va emergiendo, ¿verdad?, un proceso de independencia. Un personaje muy importante de este tiempo pues es Mahatma Gandhi en la India, y de alguna manera pues todo este escenario está siendo objeto de atención de la Iglesia en ese momento, pero junto a este escenario pues está un tema latente de una inminente guerra nuclear, ¿sí? Un elemento que el Papa Juan XXIII de alguna manera menciona y que es un elemento clave para entender Pacem in Terris es el siguiente, dirá el Papa Juan XXIII: no es posible que el centro de atención de la inversión económica sea la producción de armas y no la inversión en los proyectos sociales, culturales, para que la persona se desarrolle cabalmente. O sea, no es posible que la economía, aunque en ese momento está creciendo, se invierta esa economía, una buena parte de su porcentaje, en la fabricación de armamentos. Y debido a que el escenario está latente por esta pugna ideológica económica, obviamente se temía una posible guerra, que para muchos especialistas podía ser una tercera guerra mundial. Entonces, el Papa Juan XXIII, junto con sus predecesores, el Papa Pío XI, Pío XII, etcétera, obviamente mantienen la actitud de la Iglesia por apelar a la paz, por apelar a la paz mundial, que debe de ser la garantía de la estabilidad de la humanidad y la garantía para que la humanidad crezca, no para su autodestrucción, sino para su crecimiento pleno como humanidad en general, como países en particular y específicamente como persona. Cada una de las personas tienen que tener las condiciones necesarias para su crecimiento, no solo material, sino también y fundamentalmente espiritual. Maestro Gerardo, a Pacem in Terris le acompaña un subtítulo que dice: sobre la paz entre todos los pueblos, que ha de fundarse en la verdad, en la justicia, el amor y la libertad. ¿Qué hay de estos principios, maestro Gerardo? La verdad, la justicia, el amor y la libertad, ¿cómo es que son abordados en esta encíclica? Hay una frase del profeta Isaías que de alguna manera nos ayuda a entender el tema de la paz. Para que haya paz es necesario que haya
justicia. El camino para la paz es la justicia. Y la justicia es el pilar fundamental de toda sociedad, de todo orden político. Sin justicia, sin las condiciones para que se realice la justicia, no puede haber paz, porque lo que se establece pues son estructuras de injusticia que no propician las condiciones mínimas para la paz. El otro requisito, el tema de la verdad. En ese momento, en el ambiente cultural, están permeando filosofías que están siendo imbuidas por el existencialismo, por el nihilismo, etcétera. Es decir, son tendencias que están permeando la cultura y que están optando por declarar que pues ya no hay verdad, ¿no? Solamente hay interpretaciones, ¿no? Y que cada quien puede tener una verdad. Es mi verdad y a veces sobre la tuya. Entonces, no podemos vivir en esa inestabilidad. Tenemos que reconocer que hay una verdad. Independientemente del camino que uno tenga de acceso a la verdad, al final todos tenemos que llegar a una verdad. Por otra parte, los teóricos clásicos de la política, por ejemplo en la escolástica, Santo Tomás, que también es citado aquí por el Papa Juan XXIII, dice en una parte de su Suma Teológica que un requisito mínimo para la salud del pueblo, para la salud de la polis, de la sociedad, es la verdad. ¿Qué quiere decir? Que haya verdad tanto por parte de quienes nos gobiernan como por parte de quienes son gobernados. No podemos vivir en una política que le apuesta a la mentira, a la simulación. Recordemos que en ese tiempo una estrategia de manipulación ideológica es la propaganda política. La propaganda política que también ciertamente influye en la propaganda cultural. Recordemos que en los años 60 es la difusión de muchas tendencias musicales, de muchas tendencias de grupos juveniles, etcétera. O sea, todo eso se está generando a partir, pues, de una tendencia cultural que está imbuida por, pues, un soporte ideológico. La verdad ante todo tiene que relucir. Sin la verdad no podemos tener una salud ni mental, ni espiritual, ni social. ¿Qué pasa si lo explicamos de esta manera? ¿Qué pasa si en el matrimonio, por ejemplo, vivimos bajo el régimen de la mentira, bajo el régimen de la simulación? O sea, no puede haber una salud, no puede haber una estabilidad matrimonial, espiritual, incluso hasta psicológica. ¿Qué pasa si en nuestro ámbito laboral quienes nos dirigen, el director, pues establece una política de la mentira? Todo va bien cuando todo va mal. O si el trabajador en sus informes dice todo va bien cuando todo va mal. Así no podemos caminar. Entonces, le tenemos que apostar a la verdad como opción ética, pero la verdad también como dirección de nuestros modos de dirigirnos en la sociedad. El amor se traduce en la solidaridad. Sin la solidaridad también, sin la ayuda mutua, el Papa Juan XXIII dice, bueno, está bien que haya potencias mundiales, está bien que haya países en desarrollo y eso deberíamos de reconocer. Pero hay que decir, para que no se les olvide, que a mayor crecimiento económico, a mayor crecimiento social, mayor responsabilidad. Porque si tú estás en este momento en la cumbre del desarrollo económico, hay un elemento que no se te debe de olvidar, que es el elemento ético. Tú tienes que ser modelo para los demás. Tú tienes que ser el ejemplo para los demás. Y tú tienes que ser copartícipe de que todos crezcan en igualdad. Porque no podemos vivir en una desigualdad permanente, bajo una estructura de injusticia permanente. Entonces, el que crezca, también crece en responsabilidad. Tiene que manifestar esa responsabilidad en expresiones de solidaridad para quienes están en ese camino de crecimiento. O sea, estos valores son fundamentales porque son la base de toda sociedad y de todo proyecto político. Si realmente queremos establecer un proyecto político más allá de ideologías, más allá de partidismos, en la base tiene que estar la justicia, el amor, la verdad y por supuesto la unidad. No podemos también caminar bajo una estructura de división. No podemos vivir bajo una sociedad demasiado polarizada, como por ejemplo hoy lo estamos viviendo en México. Estamos viviendo bajo un ambiente de polarización.
Unos son los buenos, otros son los malos, unos son los que están a favor y unos son los que están muele y muele para que esto no crezca. Entonces todo ataque significa un ataque hacia mí. Estamos polarizando demasiado nuestra sociedad cuando, pues supuestamente, el valor que debería de primar es el valor de la reconciliación. Tenemos que estar unidos. Si queremos realmente caminar como país, tenemos que estar unidos. Y si queremos caminar en consecuencia como humanidad, tenemos que estar unidos. Una expresión de unidad que en ese tiempo está latente y que el Papa Juan XXIII reconoce su papel mediador, pues es la Organización de las Naciones Unidas. En ese momento es un factor para la unidad mundial y que ciertamente también en ese tiempo está jugando un papel muy importante para evitar pues otra posible guerra. Por favor, maestro Gerardo, compártenos de una forma específica, una forma más particular, ¿cuáles son los temas que se tratan en esta encíclica? Además de lo que hemos dicho, un tema que forma parte del contenido de Pacem in Terris es el tema de derechos humanos. En ese entonces, un tema fundamental para entender la década de los 60. Por supuesto que habría que hacer un poco de memoria histórica. El tema de derechos humanos no fue un tema que inmediatamente asimilaría a la Iglesia, por obvias razones, por una situación histórica, pero también por una situación de contenido. El tema de derechos humanos prácticamente es un tema que viene heredado del siglo XVIII, de la época de la Ilustración, y nace ese tema de derechos humanos, bueno, es en Estados Unidos, en Inglaterra, pero fundamentalmente en Francia, porque es una de las expresiones de la Revolución Francesa. Recordemos que la Revolución Francesa, pues obviamente no fue tan positiva para la Iglesia, porque prácticamente allí iniciaría un proceso de secularización que vendría a minar las bases de la Iglesia. Entonces, estamos hablando de finales del siglo XVIII. Todo el siglo XIX hay una pugna muy fuerte entre la Iglesia y el liberalismo como opción política y opción ideológica, principios de los años 20, y se va hablando del tema de derechos humanos. Los papas anteriores al Papa Juan XXIII sí mencionan, pero no lo mencionan aceptando totalmente. Pero afortunadamente, pues también la iglesia tiene que ir respondiendo a los signos de los tiempos. Es el Papa Juan XXIII el que empieza, digámoslo así, a reconocer que el tema de derechos humanos no es ajeno a la doctrina católica, a la doctrina cristiana. Es más, los derechos humanos tienen una fundamentación evangélica. Pacem in Terris es la primera encíclica que le dedica una buena parte de su contenido al tema de derechos humanos. Pero ojo, aquí hay que entenderlo muy bien. Cuando la Iglesia, a partir del Papa Juan XXIII, habla de derechos humanos, no necesariamente lo habla bajo el soporte liberal, como suele entenderse. Es decir, únicamente hablando de derechos humanos, únicamente hablando del posicionamiento, de la reivindicación de la libertad humana, sin considerar la otra parte, que es el tema de los deberes, de la obligación moral. ¿Qué quiere decir esto? El Papa Juan XXIII establece la primera base de la teoría cristiana de los derechos humanos, y esta teoría cristiana de los derechos humanos sostiene ineludiblemente que solamente puede haber derechos humanos en la medida en que hay también obligaciones y responsabilidades humanas. Yo no puedo, ¿verdad?, declarar mis derechos si no asumo también mis deberes, porque no somos Robinson Crusoe, ¿verdad?, que vivimos en islas ahí ajenas y que ahí podemos hacer lo que se nos dé nuestra muy regalada acción, sino que vivimos en una sociedad, vivimos en un contexto social y nos relacionamos con las personas y nos topamos con las personas y que establecemos contratos, relaciones, etcétera, con las personas, y que además como cristianos tenemos el deber moral de la opción por la justicia, la opción por el amor. Entonces, en este contexto así muy sintético del que les estoy compartiendo, es como comienza a hablar la Iglesia en el pontificado del Papa Juan XXIII del tema de derechos humanos. Por otra parte también, un tema que sale a colación y que sería prácticamente el que le da título a la encíclica, pues será el tema
de la paz y el tema de la guerra, que es el tema fundamental. Cuando el Papa Juan XXIII habla de la persona, de los derechos, de la solidaridad internacional, en el fondo todo eso nos lleva al tema de la paz. Los requisitos indispensables para que haya una paz, no una paz espontánea, sino una paz duradera, tienen que ser todos estos elementos: la dignidad humana, los derechos, las obligaciones, la solidaridad entre las naciones. Y el Papa Juan XXIII saca a colación una frase del Papa Pío XII que nos ayuda a entender la posición de la Iglesia en ese entonces. Decía el Papa Pío XII: nada se pierde con la paz, con la guerra todo puede perderse. ¿Qué quiere decir esto? A ver, naciones que están en este momento liderando el proceso histórico de la modernidad de este siglo XX. ¿Qué opción estás tomando? ¿O la paz o la guerra? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde estamos caminando como humanidad? No puede ser que desgastemos todas nuestras fuerzas físicas, económicas, culturales, incluso ideológicas, en el tema de la guerra. No puede ser. O sea, es un maniqueísmo cultural tremendísimo, que le estemos apostando a nuestra propia autodestrucción. No puede ser. Tenemos que apostarle a la vida, a la justicia, a la paz, a la solidaridad. Esa es la apuesta que la Iglesia propone en este escenario mundial. Le tenemos que apostar. Y eso tiene que incidir en los proyectos económicos, políticos, sociales que se están desarrollando en ese momento. Porque la paz no tiene que ser solamente una paz de tratados internacionales, una paz, ¿verdad?, de decretos. Tiene que ser una paz que se viva, que se desarrolle desde las bases sociales, la familia, la sociedad, hasta las relaciones internacionales. Entonces estamos hablando de una posición de la Iglesia en la que pone en el escenario, en la mesa del escenario mundial, estas dos opciones. A ver, ¿hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia nuestra propia autodestrucción o hacia nuestra dignificación como humanidad? Porque lo lógico es que busquemos nuestra vida, que busquemos nuestra felicidad. El ser humano está inclinado a la felicidad. No estamos inclinados a nuestra propia autodestrucción. Eso no es de seres humanos ni es de seres racionales. O sea, es sentido común, es lógica común, argumentada de esta manera. Entonces allí vemos la trascendencia de Pacem in Terris y la trascendencia del Papa Juan XXIII, que no era un gran teólogo, no era una persona que, digámoslo así, como los otros papas anteriores y posteriores, pero que era un pastor sensible a las realidades que en ese entonces se está viviendo y a un tema medular en el escenario mundial que sería el tema de la paz. Por favor, maestro Gerardo, compártenos qué nos invita Pacem in Terris. Sí, Pacem in Terris nos deja como legado y como tarea pues la opción por la paz. Y uno, lo que comento con lo que ahora nos dice el Papa Francisco. El Papa Francisco ha dicho en varias ocasiones que la paz es artesanal. La paz es resultado de las acciones de los seres humanos, de las personas, de los pueblos. La paz se va haciendo. Es más, desde un simple gesto, desde un simple buen deseo. Los cristianos no podemos ser una mala nueva, tenemos que ser una buena nueva. Y precisamente porque los cristianos somos mensajeros de la paz. Donde estemos en la empresa, estemos en el mercado, estemos en el ámbito laboral, tenemos que ser estos artesanos de la paz. ¿Cómo? Bueno, pues apostándole a la verdad, a la sinceridad, a la justicia, a la honestidad, al diálogo. El diálogo es lo más artesanal que tenemos los seres humanos, porque el diálogo nos permite abrir brechas de comprensión entre nosotros, no solo para conocer la verdad, sino también para conocernos a nosotros. Vivimos en una sociedad tan individualista, tan alienada, que se nos está olvidando esta experiencia fundamental del diálogo, del encuentro. Todos podemos decir yo estoy a favor de la paz en las redes sociales, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
si no vivimos, por ejemplo, esta experiencia del diálogo, del encuentro. Esto que estamos haciendo, esto es un ejercicio de diálogo, de encuentro. ¿Por qué no vamos a nuestros hogares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros camaradas, y comenzamos a dialogar, comenzamos a desear el bien a los demás? Así vamos construyendo la paz. Porque se puede decretar, ¿verdad? Hoy es el Día Internacional de la Paz, hoy es esto, y eso está muy bien. Y qué bueno que los estados, qué bueno que los gobiernos pues tengan como ruta, ¿verdad? Pero quienes realmente realizamos la paz somos las personas. Y todo comienza, dijeran los profetas, bíblicamente, todo comienza en el corazón. ¿Sí? ¿Qué tengo en el corazón? Si me voy llenando, ¿verdad?, de malos deseos, si me voy llenando de prejuicios, pues no tendré, ¿verdad?, el corazón suficiente para estar dispuesto a la reconciliación, a la solidaridad, al perdón, ¿no? Necesitamos también esta parte muy importante, el perdón, ¿no? O sea, a veces nosotros vivimos como jueces o vivimos cerrándonos a los demás. Por eso es que el Papa Francisco dice, la paz es artesanal, ¿no? La paz se va haciendo de poquito en poquito. ¿Qué pasa si hoy, pues en lugar de no saludarte porque me caes mal, pues te saludo? ¿Qué pasa si hoy comemos como compañeros de trabajo y dialogamos? Y en lugar de estar hablando de los otros, hablamos de lo que fructifica. Así se va construyendo la paz. ¿Qué pasa si vamos cambiando esquemas de pensamiento, no? Un factor que nos impide experiencias de paz, pues es el prejuicio. Y vemos que eso es real. Aunque el Papa Juan XXIII le tocó, ¿verdad?, velar por la paz en un escenario mundial, hoy nos toca velar por la paz desde nuestros ámbitos de vida: familiar, laboral, educativo, comunitario, barrial, etcétera, ¿no? Sí, desde ahí nos toca, ¿verdad? Porque además, bueno, tenemos el otro plus: creemos en Cristo, y Cristo es el príncipe de la paz. Cristo es la paz que necesitamos. Entonces, si yo soy cristiano y llevo guerra donde tendría que llevar la paz, pues hay una contradicción, ¿no?, en nuestro modo de vivir y en nuestro modo de decir, ¿verdad?, nuestra fe. Bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que hoy yo diría que es la tarea que heredamos y nos sigue dejando Pacem in Terris del Papa Juan XXIII. Amigos, amigas, los invitamos para que tengan la inquietud de aplicar la esencia de estas encíclicas. Maestro Gerardo, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, muy amable maestro.